Consideraciones al protocolo de seguridad frente a la COVID-19 para el sector textil. Para el sector textil, el protocolo sanitario del sector textil y confecciones, vamos a revisar la RM 137-2020 Produce, en el cual se menciona que este protocolo aplica a las empresas manufactureras del sector textil y confecciones y las que operan servicios complementarios que permitan dar valor agregado a los productos que elaboran las empresas del sector. Para este caso, el empleador debe designar a un responsable de seguridad y salud de los trabajadores a fin de asegurar el cumplimiento del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 según lo que se indica en la RM 239, así como de las disposiciones indicadas en el presente protocolo. Mediante este punto, esta resolución ministerial ya está disponiendo, la obligatoriedad de la empresa para poder designar un responsable de la seguridad y salud en el trabajo. Luego menciona que se deben implementar medidas de higiene, limpieza y desinfección que permitan contar con un ambiente seguro para las personas en su lugar de trabajo. De igual forma, poder reconsiderar los protocolos de limpieza, de higiene o en la medida posible, y también en cuanto la empresa sea grande, contar con una service de limpieza para poder asegurar este punto. Luego se menciona la información y formación que son fundamentales, es decir, el empleador debe formar al personal, debe concientizarlo en cuanto a la exposición a este riesgo, de esta enfermedad del COVID-19. Luego se deben implementar horarios de trabajo flexibles, aumentar el espacio físico entre los trabajadores, implementar opciones flexibles de reuniones y viajes, reducir las operaciones que sean consideradas como no necesarias o vitales y disposición a otorgar licencias o permisos de trabajo a los trabajadores. Y en este punto ya estamos tocando un poco el tema de la flexibilidad laboral, tanto con los horarios de trabajo, con las licencias o permisos a los trabajadores, entre otros, por ejemplo, aumentar el espacio físico para los trabajadores. Y muchas veces se ve, que en el sector textil, en algunos talleres, las personas se encuentran ubicadas una al costado de otro, podríamos decir que de forma muy junta, puesto que las máquinas las colocan bajo una distribución bastante cercana, Entonces todo esto tal vez va a tener que cambiar dentro del ambiente laboral, de esa textil. Menciona también que el empleador debe estar preparado para revisar y actualizar permanentemente los protocolos de su empresa, a fin de que concuerden con las recomendaciones o exigencias de la salud pública por la autoridad sanitaria, leyes laborales, descubrimientos en avances científicos, cambios en el contexto interno de la empresa, entre otros. Y esto tiene que ver con el punto número 2, en el cual el empleador debe designar un responsable de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, este responsable de la seguridad y salud en el trabajo debe ser una persona debe ser una persona competente, que pueda saber de lo que le están hablando al momento de poder elaborar un plan de prevención o de poder establecer medidas de control, pueda tener conocimientos técnicos en referencia al trabajo que se realiza, en la empresa. Y es por ello que se menciona en este último punto de la lámina que el empleador debe estar preparado para revisar y actualizar permanentemente los protocolos de su empresa, Entonces, un personal con conocimientos técnicos va a estar preparado para poder revisar y actualizar dichos protocolos, y poder adecuarlos a las exigencias de la salud pública. Entonces, es necesario que se considere contar con un personal o profesional con conocimientos técnicos. ¿Qué más encontramos en esta resolución? Se menciona aumentar la renovación de aire, ya sea de manera natural o forzada, principalmente en aquellas áreas de trabajo de las instalaciones donde exista mayor cantidad de trabajadores según la naturaleza de las operaciones. Ahora, también en muchas plantas industriales textiles, en los talleres textiles,
se encuentran ubicados varias personas por nave, puesto que, por ejemplo, en el área de confección de una industria textil, el área de trabajo, el lugar de trabajo está condicionado a la máquina, ¿no?, que el trabajador va a usar. Entonces, en una nave muchas veces encontramos muchas máquinas de coser, ¿no?, de costura. Sin embargo, lo que aquí nos solicita esta norma es que renovemos, en principio, el aire, que haya un mayor flujo de aire, sea natural o forzada, y también que podamos acondicionar nuestro lugar de trabajo, ¿no?, de acuerdo a lo que se requiere bajo esa normativa. Dice: disponer los equipos, materiales, herramientas, vehículos, áreas de servicio y áreas de trabajo de tal forma que se cumpla con el distanciamiento de al menos 1 metro entre los trabajadores, ¿no? Se disponer de un espacio o área aislada con puerta y bien ventilada para efectos de poder atender de manera ambulatoria a las personas que manifiestan síntomas de COVID hasta su traslado a su domicilio o centro médico más cercano. Entonces, en este punto también nos piden para la industria textil tener en cuenta de qué forma vamos a trasladar a un trabajador en caso podamos identificar síntomas de COVID, ¿no? ¿Cómo vamos a trasladarlo? ¿Qué vehículos vamos a usar, ¿no? También deberíamos identificar el centro médico al que lo vamos a trasladar, de qué forma vamos a atenderlo y lo más importante, ¿no?, ¿quién lo va a atender? No lo menciona, pero debemos tener en cuenta, ¿no?, ¿quién lo va a atender? Esta persona que va a atender a este trabajador con síntomas de COVID conoce de los protocolos de atención. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Luego se menciona que se debe mantener los servicios higiénicos y vestuarios en las mejores condiciones de limpieza y operativas posibles, implementar políticas que minimicen o eviten el contacto del personal en las instalaciones con puertas, lavaderos, interruptores de luz, equipos de control de asistencia, entre otros. Por ejemplo, en muchas empresas se registra el horario de entrada y de salida con la huella, ¿no? Entonces vamos a tener que cambiar de sistema para poder identificar el horario de ingreso y de salida, ¿no?, para todo el personal que se encuentre realizando labores en su centro de trabajo. También se menciona que se recomienda sustituir el control de asistencia, de lo que les mencionaba, ¿no?, con marcadores de huella digital por otro que no implique contacto, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas, el reconocimiento facial, o por ejemplo hay una industria que realiza el marcado del ingreso con un login solamente en la computadora del usuario, ¿no? Pero eso es para las personas o los trabajadores que cuentan asignada un ordenador, ¿no? Y existen diversas maneras, ¿no?, de poder modificar esta forma de trabajo. Menciona también que se debe adecuar la ubicación de la máquina y equipos de trabajo de modo que propicien un distanciamiento físico, como les mencionaba, ¿no?, al menos de 1 metro entre los trabajadores de cada área, además del uso permanente del protector respiratorio o mascarilla comunitaria según corresponda. Adecuar en el área de recepción de facturas o correspondencia una separación que podría ser una ventanilla entre la persona que recibe de las que llevan las facturas o correspondencias, ¿no? Se debe hacer uso de la mascarilla comunitaria para que ingrese la persona que recibe la documentación y la que lleva correspondencia se reduzca la exposición. Los accesorios que se usan en cada puesto de trabajo deben ser de uso individual. Al término del turno de trabajo, los accesorios manipulados deben pasar por el proceso de limpieza y desinfección. Es decir, cada parte de un equipo, o en este caso de una máquina, que use, tiene que ser exclusivamente de uso personal. No se puede compartir con otro trabajador. Y cuando culmine el horario de trabajo, esta parte del equipo tiene que ser debidamente desinfectada, ¿no? Y en el sector industrial textil conocemos varios, ¿no?, que son de cambios de las máquinas, ¿no? Entonces, dichas partes o dichas piezas tienen que ser de uso personal. Y eso también tiene que ver
con el siguiente punto, ¿no? Que menciona que los trabajadores no deben compartir los accesorios y o equipos que pertenecen a determinado puesto de trabajo con otro trabajador. Menciona también que los embalajes recibidos deberán ser desinfectados. En caso de ser necesario, se debe abrir los embalajes y retirar los insumos contenidos en ellos. El personal que trabaja en almacén y que procederá a ordenar los insumos deberá cumplir con el protocolo de lavado de manos antes y después del procedimiento, ¿no? Es decir, el personal que se encarga de distribuir o de proveer las entradas para un determinado proceso del sector textil debe de cumplir cabalmente con el protocolo de lavado de manos antes y después de cada procedimiento. Se debe definir y señalizar en las líneas de producción y áreas de trabajo las distancias posibles y seguras en forma clara y visible, con la finalidad de que los trabajadores solo puedan estar en las zonas y horarios que están autorizados. Se debe identificar de forma visual, entre otros mecanismos, de qué manera vamos a controlar el distanciamiento social, ¿no?, entre las líneas de producción y áreas de trabajo, identificando, además del distanciamiento social, la verificación de que el personal, el trabajador, se encuentra en la zona a la que fue designado para realizar su trabajo y en el horario, ¿no?, que fue designado. Dice, la nueva distribución de la planta debe establecer el distanciamiento entre los trabajadores con un mínimo de 1 metro. Se debe demarcar entre los pasillos, áreas de control, áreas de almacén transitorio y otras áreas que correspondan. Se debe hacer la reducción de los trabajadores por área y línea de producción, cumpliendo con lo establecido en el presente protocolo. Es decir, se reduce el personal de trabajo, ¿no?, en las plantas industriales. Se debe reducir la concentración de material innecesario, ¿no?, y cualquier otro que no sea útil en el momento de línea de la producción. Las mermas y cualquier otro sobrante como resultado de los procesos productivos deben estar retirándose continuamente, no deben dejarse acumulados. Incentivar el lavado de manos al ingreso y salida de las áreas de producción y evitar el contacto físico entre trabajadores al momento de realizar la movilización de productos o insumos o maquinarias, ¿no? Entonces, vemos en este protocolo sanitario del sector textil y confecciones que se está poniendo bastante énfasis al tema del distanciamiento social, ¿no?, por lo que ya les había comentado, ¿no?, con estas plantas textiles, muchas veces en estas naves, ¿no?, se encuentran ubicadas varias máquinas, ¿no?, y por cada máquina se designa un personal, y eso genera muchas veces en estas naves el hacinamiento de las personas, ¿no? A ello le sumamos la producción en este caso puede ser de ropa o material textil, ¿no? Y con ello, ¿no?, con el almacén o el incremento del almacén de estas prendas, por decirlo así, vamos a incluir o agregar a otro personal, lo que es el almacenero, que tiene que ingresar a esta zona donde se encuentra el personal realizando la costura, digámoslo así, para poder llevar estas prendas hacia el almacén de producto terminado, ¿no? Entonces vamos a incrementar el flujo de personal en el área de trabajo, ¿no? Entonces es lo que la norma o este protocolo de la resolución ministerial 137 busca minimizar, ¿no?, el contacto entre los trabajadores y el distanciamiento social, incluyendo las naves industriales del sector textil. Consideraciones al protocolo de seguridad frente al COVID para el sector minería, petróleo y energía, ¿no? Dice que aprueban el protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en el marco de las acciones de traslado del personal de las unidades mineras y unidades de producción, de acuerdo a la resolución ministerial 111 del 2020. Dispone que los titulares y contratistas deben contar con un registro de la población laboral con factores de riesgo frente al COVID. Y los factores de riesgo son los que hemos leído que se encuentran en la diapositiva número 18, ¿no?, de acuerdo a la resolución ministerial 283-2020 MINSA, ¿no? Entonces, en estos centros de trabajo deben contar con un registro de la población laboral con factores de riesgo frente al COVID-19, ¿no?
En el transporte, considerar de igual forma con otros sectores el 50% de la capacidad del medio de transporte, desinfección previa y posterior del medio de transporte utilizado. Proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad. El distanciamiento de 1.5 metros entre pasajeros. El uso de mascarillas normados de acuerdo a la norma técnica peruana 329.200/2020, ¿no? Los conductores en zonas seguras al ingreso a la unidad. Y por último, la charla informativa sobre medidas de prevención frente a la COVID-19. Entonces, todas estas disposiciones son destinadas a la prevención del contagio del COVID-19. Y con respecto a la charla informativa sobre las medidas de prevención, estas se pueden realizar de diversas formas, ¿no? Recordemos que una charla en el sector, sea minería o construcción, puede generar la aglomeración de un número de trabajadores en un lugar, ¿no? Entonces debemos ver la forma adecuada de poder dar estas charlas, ¿no? Cumpliendo con el distanciamiento social obligatorio. También menciona que los trabajadores deben firmar una declaración jurada sobre los síntomas, el grupo de riesgo, contacto con personas con sospecha o diagnosticados con COVID-19. Se debe evaluar a todo el personal desde y hacia la unidad mediante el control de temperatura, síntomas, pruebas rápidas para trabajadores que presenten síntomas o que se tenga sospechas de síntomas, que sería lo más apropiado, ¿no? Menciona también que se debe asignar e implementar dentro de los espacios temporales una zona para la recepción escalonada de personas. Remitir a la Dirección General de Minería la información sobre el número de trabajadores desmovilizados y relación en la que se determine la identificación del personal transportado, origen y destino, datos del transportista, trabajadores en cuarentena y por último lugar de la cuarentena. En este último caso, si es que tenemos un caso de sospecha y nos encontramos en el centro de trabajo y ahí encontramos el caso de sospecha con varios síntomas ya confirmados, entonces debemos colocar a este personal en cuarentena, para lo cual, estando ya en la unidad minera, se debe disponer de un lugar adecuado, ¿no? Que cuente con todas las condiciones necesarias para colocar o para disponer de este personal en cuarentena dentro del lugar de trabajo. También se dispone, mediante la resolución ministerial 128, que aprueba el protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades de minería, hidrocarburos y electricidad, la evaluación física presencial antes de su traslado y o ingreso a la unidad, instalación y o centro de control, ¿no? Dice, el empleador, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, evalúa a todo el personal bajo cualquier modalidad contractual por el personal de la salud, realizando las siguientes acciones. Y acá tenemos 4 acciones, ¿no? El control de la temperatura, la evaluación de los síntomas del COVID, la evaluación de los contactos con un paciente sospechoso o declarado con COVID y viajes al exterior y que no haya cumplido la cuarentena de 14 días, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, en este caso, conocer si es que el trabajador tuvo contacto con alguna persona que se encuentra o se encontraba infectada en el momento del contacto, ¿no?, con COVID-19, o si es que esta persona ha realizado viajes al exterior y no ha cumplido con la cuarentena, ¿no? También se efectúa la aplicación de pruebas para el COVID-19, que son las pruebas rápidas o las moleculares, compuestos de muy alto y mediano riesgo, ¿no? En este caso vamos a identificar estos puestos de riesgo de acuerdo a nuestro I/C. Recordemos también, un paréntesis, que nuestro I/C debe estar actualizado de acuerdo ahora, en este caso, al contexto laboral, ¿no? Si existen trabajos administrativos que han cambiado, ¿no? Las actividades deben estar alineados a lo que se realiza actualmente, ¿no? Si es que hay algún personal operario que tiene que ir a su centro de labores, ¿no?, o está expuesto, ¿no?, en la calle tal vez, el I/C tiene que estar orientado al mismo, ¿no?, a la misma actividad, ¿no?, y a su exposición al COVID-19, ¿no?
seguimos con las disposiciones en esta resolución ministerial y se dispone para el caso de transporte terrestre privado la desinfección previa y posterior del medio de transporte utilizado, el aforo máximo del 50% de la capacidad, como en otros sectores. Los pasajeros deben evitar el contacto personal, así como mantener una distancia mínima de 1.5 metros, la adecuada separación entre los pasajeros, procurar contar con una adecuada ventilación en la unidad de transporte durante el servicio. Y ahora hay que ver con mucho cuidado el tema de la ventilación en el transporte o en el servicio de transporte, puesto que muchas veces para este sector el transporte se realiza hacia lugares muy fríos, ¿no? Zonas muy frías o con friaje. Entonces, una forma de poder implementar o de poder contar, digámoslo así, con una adecuada ventilación es simplemente abriendo una ventana, ¿no? Sin embargo, si nos dirigimos hacia estas zonas, tal vez el hecho de abrir la ventana nos produzca un malestar, ¿no? O hay alguna persona que se encuentre mal y le afecta el frío, ¿no? Más la altura, ¿no? Pudiendo ser tal vez un trabajador nuevo o un antiguo, ¿no? Que también se han dado casos, ¿no? Entonces hay que ver bien de qué forma vamos a implementar esta adecuada ventilación. Menciona también el proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad, ya sean frascos personales o contando con un dispensador en la unidad de transporte, ¿no? Lo ideal es tener un dispensador en la unidad de transporte para poder controlar la distribución del alcohol a las personas que se encuentren en el transporte. Menciona también el uso de mascarillas comunitarias durante todo el viaje por parte de los viajeros, ¿no? Incluyendo al chofer, es decir, todos deben usar las mascarillas para poder transportarse. Dice, los choferes deben permanecer en sus unidades o dentro de la zona segura. Debe efectuarse una breve charla informativa, ¿no? Nuevamente el tema de la charla, ¿no? Para las actividades de transporte terrestre privado. Dispone también aplicar los mismos casos para el transporte aéreo y el marítimo fluvial. Medidas en el ingreso de las unidades, instalaciones y los centros de control. Dice, se realiza la recepción de manera escalonada a distancia de 1.5 metros. Nuevamente se proporciona el alcohol en gel. Antes del ingreso a las unidades, instalaciones y los centros de control debe verificarse nuevamente el cumplimiento de la evaluación presencial establecida en el numeral 6.2.2 del presente protocolo. Debe realizarse la limpieza y desinfección del calzado y de los equipajes de mano mediante una solución desinfectante. Entonces vemos que mediante este protocolo se le da mucha importancia al hecho de no solamente desinfectarnos las manos, ¿no? O de cuidar una adecuada higiene personal, sino también de nuestro equipaje, ¿no? O de las cosas con las cuales nosotros nos transportamos. Así también como la desinfección del calzado, que no es mencionado en otros sectores como importante o como un punto que debemos resaltar, ¿no? Sin embargo, en el caso del sector minería, hidrocarburos y electricidad, sí se menciona, ¿no? La desinfección del calzado, ¿no? Bueno, podemos implementar un pediluvio, echamos una cierta solución de hipoclorito de sodio combinado con agua y ya tenemos nuestra solución desinfectante, ¿no? En la estadía de las unidades, se menciona que se debe mantener la distancia social como mínimo a 1.5 metros y observar si los compañeros tienen síntomas, ¿no? De igual forma, no solamente es trabajo del empleador verificar cuáles son los compañeros o los trabajadores que presentan síntomas de COVID, ¿no? Sino también los trabajadores mismos tienen que identificar qué compañeros se encuentran o pueden estar presentando síntomas, ¿no? De esta enfermedad. Para ello, estas personas, estos trabajadores han debido de ser debidamente capacitados, ¿no? Es por ello que se menciona en las diapositivas previas que los trabajadores deben contar con la charla informativa, ¿no? Sobre prevención frente al COVID. Limitar al máximo el contacto entre personas dentro de la unidad, limitar el contacto con los contratistas. Si la unidad cuenta con comedores, ascensores, vestidores o cafetines, estos deben mantener el distanciamiento de 1.5 metros entre los usuarios, ¿no? Mantener el aforo no mayor al 50%.
En los casos en los que se cuente con dormitorios, se debe mantener el distanciamiento entre las camas no menor a 1.5 metros. Utilizar mascarillas comunitarias durante toda la jornada laboral. Realizar desinfección dentro de las oficinas, de las unidades, cuartos de control, laboratorios, entre otras áreas de la unidad, ¿no? También el lavado y desinfección de los uniformes, que es muy importante. Y se debe elaborar un cronograma de limpieza y desinfección diaria. Y ahora hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las unidades mineras, ¿no? O de este sector, puesto que, como bien sabemos, el personal que va al campamento no regresa por un buen tiempo, ¿no? Y debemos contar con lo suficiente para poder atender a alguna emergencia o algún caso en cuanto se pueda identificar, ¿no? Resolución Ministerial 135, ¿no? Las medidas para el personal de riesgo. Es la modificatoria al documento denominado Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y el subsector electricidad. En estos casos se deben implementar las siguientes disposiciones. Priorizar o implementar, de ser el caso, el trabajo remoto en el personal considerando el grupo de riesgo. En caso la persona desee concurrir a trabajar o prestar servicios, puede suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidades voluntarias, conforme a las disposiciones que emite el Ministerio de Trabajo, ¿no? En coordinación con el MINSA. En ningún caso se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este documento, lo que incluye, pero no limita, supeditar la firma respectiva a que se mantenga el vínculo laboral o la prestación de servicios. Es decir, si alguna persona que se encuentra dentro del grupo de riesgos desea ir a laborar de forma presencial, esta persona debe suscribir una declaración jurada de la cual asuma las responsabilidades de forma voluntaria, ¿no? De acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud. La firma de esta declaración jurada no puede estar coaccionada por el empleador. Por ejemplo, al mencionar que va a tener que ir a trabajar o si no va a perder el puesto laboral, ¿no? Entonces, esas condiciones no se pueden dar, ¿no? Tiene que ser de forma voluntaria, sin ningún perjuicio al trabajador. Y de acuerdo a la resolución ministerial 099 del Ministerio de Trabajo, que se denomina, aprueban el documento denominado declaración jurada, ¿no? El que conversábamos en la diapositiva anterior, que se refiere al numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto Supremo 083/2020 PCM, se menciona que previamente a la presentación de la declaración jurada, regulada en el artículo, el trabajador solicita a su empleador por medios físicos, digitales o virtuales la emisión del certificado de aptitud validado por el médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces en el centro de trabajo, quien bajo criterio médico autoriza la realización de labores presenciales en caso así lo considere. Adicionalmente, el empleador, dentro del plazo establecido en el numeral anterior, a través del médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces en el centro de trabajo, informa al trabajador que la realización de labores presenciales que le asignen no incrementa su exposición al riesgo, ¿no? Es decir, antes de ir a realizar los servicios o el trabajo de forma presencial, el médico debe indicarle que su presencia, o quien haga las veces de médico, debe indicarle que su presencia no incrementa el riesgo de su salud, ¿no? Frente al COVID-19. Cuando ya el trabajador ha solicitado por algún medio que vea necesario la emisión del certificado de aptitud, ¿no? Entonces, antes de la presentación de esta declaración jurada deben realizarse estos pasos, ¿no? Y luego, sin perjuicio, ¿no?, de la suscripción por parte del trabajador de la declaración jurada aprobado mediante la presente resolución ministerial, el empleador mantiene la plena responsabilidad por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y por el cabal cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Actuación frente a fiscalización durante el seguimiento de los planes. Bien, hasta el día 4 de junio, este era el procedimiento correcto de inicio de actividades, ¿no? En principio estaba la autorización, ¿no?, con el Decreto Supremo de la Reanudación de Actividades, ¿no?, de acuerdo a los criterios específicos y territoriales,
y la resolución ministerial de protocolo de salud, de acuerdo al protocolo sectorial, mediante el cual la empresa, ¿no?, tomando estos 2 puntos como entrada, la empresa solicitaba el plan de emergencia de acuerdo al sector, el sector aprobaba el oficio correo y luego la empresa registraba este plan o protocolo en el sistema SIS-COVID-19. La empresa opera y luego es derivada para una fiscalización, ¿no?, en caso de existir. Sin embargo, esta forma de trabajo, ¿no?, o procedimiento de inicio de actividades se ha modificado el día 4 de junio mediante el Decreto Supremo 101/2020 PCM. Se indica que el registro o la aprobación de estos planes ya no son necesarios por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Es decir, la empresa elabora su plan, establece los protocolos y los registra y opera, ¿no?, tal cual lo mencionamos en este marco. En esta nueva norma también se establecen los criterios de fiscalización, ¿no?, en cuanto a la reanudación de actividades económicas en forma gradual, ¿no?, dentro del contexto del COVID-19. El protocolo sobre el ejercicio de la función inspectiva frente a la emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional, de acuerdo a la resolución de superintendencia número 074 de la SUNAFIL. Y vamos a ver el tema de la priorización de la labor inspectiva, ¿no? Dice que se priorizará el ejercicio de las facultades en los siguientes casos, ¿no?, por accidentes de trabajo seguidos de muerte, despidos arbitrarios, verificación de hechos de aquellos trabajadores que brindan una prestación laboral en bienes y servicios no esenciales o en actividades adicionales no autorizadas durante el plazo de la vigencia de la Declaratoria de Emergencia Nacional y Declaratoria de Emergencia Sanitaria. La aplicación del trabajo remoto en los trabajadores mayores de 60 años, ¿no?, así como en aquellos que padezcan algunos de los siguientes factores de riesgo o que se encuentren dentro del grupo de riesgo, ¿no?, y el otorgamiento de licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior cuando la naturaleza de las labores que realizan los trabajadores no sea compatible con el trabajo remoto, mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19, ¿no? Entonces, esas son las causales de la función inspectiva de la SUNAFIL. Dice, el personal inspectivo respecto al centro de trabajo objeto de fiscalización verifica si se encuentra comprendido en las actividades permitidas a los que les corresponde la continuidad de sus actividades o si no se encuentra comprendido en las actividades permitidas por el estado de emergencia nacional, la continuidad de sus actividades, así como la asistencia y permanencia de los trabajadores. En caso de advertirse de empleadores que, pese a no encontrarse dentro de las actividades exceptuadas, sigan operando y por ende obliguen a sus trabajadores a asistir, se debe informar a la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Fuerzas Armadas o Municipalidad para que adopten las acciones pertinentes. Entonces, las disposiciones que hemos leído en esta lámina son aquellas que podrían dar inicio al ejercicio de la función inspectiva de la SUNAFIL, ¿no?, de los inspectores de la SUNAFIL. Y bien, del curso podemos concluir de que, sinceramente, y por lo que vemos, las condiciones de trabajo van a cambiar muchísimo respecto a esta emergencia sanitaria. De ahora en adelante vamos a tener que adoptar nuevas formas de trabajo, vamos a tener que implementar nuevas medidas de control y no solamente vamos a priorizar o centrarnos en este caso en la infección por el COVID-19, ¿no?, sino hay otras cosas también que vamos a tener que evaluar a razón de la modificación de las condiciones de trabajo, ¿no?, por el contexto que actualmente estamos viviendo por la pandemia, ¿no? Tales son los horarios de trabajo, un rediseño del puesto de trabajo, exposición a agentes ocupacionales, entre otros, que se vienen o que van a venir por consecuencia de la adecuación a estos protocolos, ¿no?, o a estas nuevas disposiciones legales, ¿no? Pero debemos reconocer, ¿no?, cuáles son las cosas que debemos implementar y velar siempre por la salud y seguridad de nuestros trabajadores, de los trabajadores, de ellos y de sus familias, ¿no?, teniendo en cuenta las recomendaciones del personal
técnico del personal de salud y en cumplimiento de las disposiciones legales.